Vamos a darle la bienvenida a él, Pablo Ulloa, que nos tiene unos números interesantes, importantes, además de un estudio que está haciendo de frente a nuestras comunidades. Es la primera vez que vemos un defensor del pueblo hacer un trabajo como se debe. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Bienvenido, Pablo Ulloa. Gracias por estar con nosotros. Hola. Hola, Pablo. Oye, la chica de Ipanema. Señores. Ella estaba bailando casi. Wow, aquí sí estamos románticos con la bossa nova. Pablo, nosotros estuvimos leyendo parte de los resultados de lo que ustedes han ido teniendo en estos encuentros y es muy preocupante cuando ustedes dan unos datos que dicen que en la población menor de 30 años el 72% de los jóvenes está trabajando en el sector informal. Otro dato que solo 1 de cada 4 jóvenes entre 18 y 29 tenía un empleo formal. Me imagino que entonces esto es lo que dice. El 70% de las mujeres ocupadas lo hacen sin acceso a la seguridad social. Cuéntanos un poco de estos encuentros que ustedes están celebrando con comunidades alrededor de todo el país. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el clamor común? Bueno, primero buenas noches a cada uno de ustedes y mi amistad y reiterarle el agradecimiento. Un aspecto tiene que ver con los diálogos por el bien común. En este caso son diálogos que estamos desarrollando como institución en cada municipio del país. El año pasado nosotros recorrimos todas las provincias haciendo ruta de los derechos y eso significó un impacto inmediato a la institución porque hay un proceso de ver en el territorio y también de acercamiento. Este año la estrategia de expansión territorial es llegar a los municipios y eso es escuchar. Por eso los diálogos. Y es una metodología donde nosotros no solamente hacemos una encuesta a los partícipes del diálogo, que son las fuerzas vivas en sentido amplio que se convoca de cada municipio, sino que también abrimos el micrófono y a través de una plataforma que generamos tenemos los resultados. Ahora, el artículo que hace mención es más que todo Pablo como académico, que analiza problemáticas que va viendo en diferentes lugares. Yo voy tomando nota de todos los procesos y también voy viendo cada uno de los municipios. Esos datos relacionados con el artículo tienen que ver con el distrito industrial Nigua Jaina, donde cuando yo me paré, el joven empezó a hablar conmigo y tenía 2 empleos. Y yo, bueno, tomé, Nigua tiene 700 empresas, genera 50.000 empleos. Y aparte de eso, tiene una característica que es que apenas tiene 5 politécnicos, 9 liceos y en el 2024 el Infotep abrió un centro. Ahora, esa característica es que Nigua exporta del 15 al 18% de República Dominicana. Wow. Cuando uno se adentra, se da cuenta cuáles son los perfiles. El 70% de las vacantes están dirigidas a operativos industriales y logísticos, técnicos especializados, la parte relacionada con administrativo y soporte en sentido general. Entonces, cuando uno ve la oferta de técnico profesional en esa área, se da cuenta que hay una discrepancia en lo que estoy formando. Entre la necesidad y lo que se está porque formando. solamente cubro un 1.28 de la población estudiantil tiene posibilidad de entrar a la educación técnico profesional y desde el punto de vista de las posibilidades, estamos hablando de muy mínima para un polígono, en este caso industrial, muy marcado por lo que tiene que ver con la farmacéutica, la parte logística, la parte de comercio internacional. Entonces, eso me llevó a generar ese artículo de opinión como parte también de que nosotros vayamos pensando que el empleo termina siendo una política pública, que tiene que venir concomitantemente la necesidad del sector privado con la oferta formativa. Y ahí, Pablo, quería preguntarte, primero, datos que nos sorprendieron mucho a nosotras, que el 56.2% de la población está en la parte informal, ya le hemos discutido y comentado, pero que de esto el 70% de los jóvenes menores de 30 años estén en la informalidad y sin intención de entrar a la formalidad. ¿Qué implica esto en pleno siglo XXI? ¿Qué está pasando? ¿Qué está faltando en nuestras políticas públicas que lleva a los jóvenes a mantenerse en la informalidad y sin ningún interés de pasar a la formalidad? Primero, una desprotección real, porque no solamente por salud pública o por pensiones, tú tienes una desafección automática desde el punto de vista de las oportunidades. Y eso tú tienes que pensarlo también en cuanto a lo que es un elemento esencial de seguridad social. Nosotros tenemos 3 regímenes, el subsidiado, el contributivo subsidiado y el contributivo. Nosotros como sociedad, en todos estos años, 20 y tantos años, hemos decidido abandonar el régimen contributivo subsidiado
Incluso hay un elemento central. Esta población prácticamente es 1.4 millones de personas. Independientemente de la gran cobertura que SENASA ha podido lograr y que la Seguridad Social ha cambiado el perfil que teníamos en su momento con el IDSS, nosotros tenemos una población que sí puede pagar algún tipo de prima. Aunque el Estado le complemente, terminaría siendo contributivo subsidiado. Eso, en cuanto a interoperabilidad, que me habla de política pública, sería lo ideal para poder reducir esa informalidad, porque esa informalidad lo que hace es que marca la calidad de la vida de las personas que ahora mismo no tienen ninguna cobertura más allá que no sea el día a día. Y cuando tú decompones los datos te das cuenta que prácticamente el 40% de los informales no llegan ni siquiera al salario promedio de su sectorial, que es otro debate desde el punto de vista del mercado laboral de República Dominicana. Nosotros tenemos prácticamente 16 salarios mínimos. Intersectorialmente son demasiados. Tú tienes que manejar menos salarios para poder hacer más operables las empresas. Pero de igual manera, cuando tú preguntas, desde el punto de vista de las estadísticas que fui buscando, el 34% de las familias reciben algún tipo de ingreso informal. Pero cuando tú te vas a adentrar la parte juvenil, te das cuenta que casi el 65% sube la informalidad en esa población de 18 a 25 años, que es la misma que tú no le estás brindando una formación de calidad pensando en el empleo. Pablo, Y es un bache. Diana. Este tipo de, sí soy yo aquí al aire. Este tipo de estudios son muy útiles para el diseño de políticas públicas que sean eficientes, identificar dónde están las necesidades para que se pueda llevar las políticas que se necesitan. ¿Viene acompañado de recomendaciones para el gobierno? Mira, primero salúdame por allá a toda la familia. Segundo, decirte, el estudio que va a presentar el Defensor del Pueblo en diciembre es sobre la calidad de los servicios públicos en República Dominicana. Nosotros estamos tratando de evaluar a nivel de municipio, de regiones y luego del país, cómo los ciudadanos están percibiendo los servicios públicos. Este apéndice que se desprende es parte de los artículos de opinión que yo genero sobre la base de estadísticas que voy cruzando, viendo las realidades que me van presentando cada municipio. Cuando yo veo situaciones donde un joven que apenas me acerco a comprar una empanada porque era lo que iba a comer, me está abordando la cantidad de empleo que tiene y al mismo tiempo de que sus sueños terminaron una educación técnico profesional, tú dices, pero en un municipio, un distrito municipal como Jaina Anigua, que es industrial, ¿qué está pasando? Y ahí entra una reflexión posterior que es la que yo trato de expresar, porque las políticas públicas tienen que ser concomitantes a la realidad del perfil que tú estás generando. Esa zona te implica mucha logística, mucho comercio internacional, mucha parte de apoyo, incluso las competencias que exige el empresariado tiene que ver en cuanto a la parte blanda, es lo mismo, trabajo en equipo, la parte de puntualidad, disciplina, pero también la parte técnica implica soldadura, refrigeración, pero la parte profesional implica ya logística, pero la parte idiomática, yo incluso ponía de ejemplo en un círculo más pequeño, que todas estas personas que nos están mirando. En Estonia, yo me sorprendí de que la persona que me presentó en un primer momento todo el modelo de desarrollo en cuanto a la reforma del Estado, su inglés era justamente del bachillerato. Y yo le decía, ¿de dónde tú lo aprendiste? Y ella me decía, no, es del bachillerato. Y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a tener un idioma como el inglés como segundo? Pero aparte, la parte informática en cuanto a las competencias digitales es manejo de inventario, es la parte de logística y trazabilidad. Nosotros apenas estamos viendo el Excel en estos momentos. Entonces, esto es una reflexión más profunda, porque implica cuál es la República Dominicana a largo plazo. Y este debate no solamente es el pasado, es tomar en cuenta de que nosotros ahora mismo tenemos el chance de poder hacer una reforma de la ley que llevaba la Estrategia Nacional de Desarrollo, pensando en la República Dominicana del 2050-2060, porque los ciclos se van completando y nosotros tenemos que tener una mirada a largo plazo. Lo que estamos viendo en zonas, cuando tú analizas la pobreza multidimensional por zona, tú ves que Santo Domingo Norte, los Alcarrizos, que presentaban anteriormente el noticiero, lo que tiene que ver con Nigua y la parte relacionada con San Juan de la Maguana, tienen un potencial. Le pongo otro ejemplo. San Juan de la Maguana, el cercado. Los agricultores se quejan porque decidieron sembrar tabaco. Se quedaron 1 año y medio con la cosecha, no le han pagado y eso llevó a una gran proporción. Ahora mismo está en una situación difícil, pero desde el punto de vista
de otro lugar como Padre Las Casas, lo que te están pidiendo son elementos básicos, teléfono para la policía, una ambulancia, las lámparas las tiene el ayuntamiento y le necesitan un camión para poder instalar esa lámpara que son 110 para la iluminación en sentido general. Fíjense que estamos desde cosas complejas como políticas públicas a elementos básicos desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas. Y esa es la realidad que se va configurando. El caso de Sosúa. Cuando nosotros vamos, se genera una situación relacionada con la prostitución. Al otro día el alcalde hace una reunión con todos los actores, incluyendo, en el caso de nosotros fue la primera adjunta y la jefa de gabinete, y se pudo operativizar una realidad. Pero eso no se combate solamente con operativos, porque la Constitución de la República y las leyes lo que condenan es el tráfico de personas. Ahora, ¿qué tú haces con una realidad desde el punto de vista de la prostitución? Es crear condiciones para de alguna manera mitigar lo que lleva a esas mujeres a tener que vender su cuerpo, porque al fin y al cabo son realidades sociales. Yo no conozco ninguna mujer que quiera hacer la prostitución como parte de su vida, sino es un esfuerzo de tratar de salir como salen de viajes ilegales. Entonces, ¿qué pasa? Cada configuración de los municipios nos está dando una lectura, un rostro de esa realidad, que es la que nosotros estamos tratando de significar en ese estudio a final de año, pero que al mismo tiempo permite que tú puedas generar paper académico u artículo de opinión, y es lo que estamos tratando de hacer para que la sociedad de sentido general entienda cómo van evolucionando las provincias, los municipios, que es muy distinto a cómo se ve la capital. Ese punto que mencionabas... No, más que la sociedad en general, es lo que decía Diana, las recomendaciones para los diferentes gobiernos. Sí. Porque no estamos hablando del central solamente. O sea, No. Y mira, aquí, si no gritan, por ejemplo, el problema de Sosúa, como dijiste tú, no es un problema de ahora, es un problema de décadas y décadas y décadas. El problema de Nigua, como estás explicando tú ahora, no es ahora. Entonces, si las autoridades locales no representan a sus poblaciones, ¿en qué estamos? O sea, y ¿quiénes se supone que tienen que responder a todas estas necesidades? ¿Cuánto se está invirtiendo en formación de acuerdo a cuál necesidad de cuál región? entonces ahí entra ser la voz de aquellos que no tienen voz. Un defensor del pueblo que es cercano puede levantar esa opinión dentro del punto de vista de la realidad de cada municipio. Al mismo tiempo, criticar la descentralización que no existe, porque ha sido siempre el Estado, y hablo históricamente, un arquetipo donde Siempre. todo se centraliza en la capital. Y es el gran error. Y esa es la parte que estoy significando, porque tú te das cuenta con el este. Cuando tú ves la matriz formativa desde el punto de vista del este, todos debieran manejar el inglés prácticamente como primer idioma. Pero por supuesto. Porque su primer empleo va a ser relacionado El con el turismo. sector turismo. Pero cuando tú descompones el sector turismo de República Dominicana, el 85% se queda en los grandes turoperadores, otro porcentaje se queda en los dueños, y el salario mínimo apenas se va a aumentar, pero ahora mismo está en 19,000 pesos. 2 jóvenes se casan y deben el doble sueldo antes de diciembre. Entonces, tú necesitas que la política de empleo con salarios dignos sea lo que surja desde el punto de vista formativo para salir de la pobreza. ¿Cuánto Porque está invirtiendo en formación técnico-profesional o en formación en sentido general de nuestros jóvenes? Porque uno lo que quiere es que aspiren a mejores trabajos, con mejores salarios. Ellos se quejan mucho y dicen, no quiero entrar al sector formal porque voy a tener que pagar impuestos y yo todavía no estoy ganando como para tener que pagar. No están informados. No están verdaderamente informados y tampoco bien formados. Entonces, el Infotep, el presupuesto del año pasado, rondó los 3.500 millones de pesos. Indiscutiblemente el Infotep es una institución que merece mucho apoyo, porque cuando decía de ese centro del 2024 que ellos abrieron, el José Francisco Peña Gómez, e incluso mandaron a hacer un estudio que lo va a presentar, creo que a mitad de este mes de agosto, Darwin Caraballo y un equipo, termina significando que técnico profesional para nosotros es una apuesta esencial para pensar en esa mano de obra de alta cualificación y alto nivel de empleabilidad. Claro. Porque hay que ver, por ejemplo, y me pasaba, dentro del punto de vista de un proyecto que yo trabajé de la Unión Europea, se planteaba el Sistema Nacional de las Cualificaciones, que en el 2019 se presentó en el Congreso de la República. Nosotros lo planteábamos en el 2003. Pero ese Sistema Nacional de Cualificaciones también te permite reconocer que hay personas que aprendieron de manera natural oficios, como lo que pasa desde el punto de vista de la soldadura, de banistería, de mecánica, que también le permite tener un acceso a un salario. Porque ¿qué pasa en República Dominicana? Hay un salario real
y hay un salario social. Y ese salario social casi el 46%, porque solamente los elementos básicos son casi un 29%. Si tú le sumas el preaviso y la cesantía, es casi un 20 y tanto por ciento. Por lo tanto, ahí entra un elemento también de grieta desde el punto de vista del mercado laboral, que no solamente te limita por tu primer empleo o tu edad, sino desde el punto de vista de la configuración de muchos salarios. El Estado no promueve una política pública articulada, educación, empleo. Por lo tanto, el orientador vocacional, que es una figura que en todas partes del mundo sirve desde el punto de vista del modelo que nosotros copiamos, Claro. que es el dual, que es alemán, que es catalán, no va a tener incidencia porque se supone que el joven desde la escuela le dicen, tú da para esto, Tú para da- esto. exacto. Pero cuando tú vas a las escuelas públicas, no hay un sistema homogéneo desde el punto de vista de la orientación vocacional y todos queremos ser licenciados, médicos, ingenieros y demás, cuando hay una articulación real para un tipo de empleo que sí tiene buenos ingresos en República Dominicana. Entonces, ¿qué falta para hacerlo? Ya terminamos, pero quiero dejar esto como reflexión, porque esta información la sabemos. Esos datos que tú acabas de expresar y armar, los conocemos. Entonces tenemos que reflexionar qué falta para accionar y cambiar esa realidad, porque no son desconocidos por las Mira, autoridades. yo creo que un punto que decía María Cela tiene que ver con esa visión de futuro. Creo que tiene que haber una estrategia nacional de desarrollo como la que tenemos hasta el 2030, que fue aprobada en el Congreso y ratificada por un presidente, porque eso encamina las acciones de todos los órganos. Claro. Cuando tú descompones presupuestos como el de educación, INEFI dejó de invertir un 30%. Ese dinero pudo haber pasado a Infotep y una ley puede ser generar que todo el excedente o todo el gasto que no se haga en educación pase al Infotep y con eso robustecerlo. Pero, por ejemplo, ahora que se está hablando de la eliminación de la MESID, puede ser una agencia de certificación tipo Indocal y con eso tú le das mayor flexibilidad, porque otro de los debates que tenemos que tener en República Dominicana es la reforma del Estado. Le tenemos un miedo a hablar del tema cuando debiera ser parte también de una apuesta a un Estado que sea más funcional. Y le ponía el ejemplo de Estonia, porque ellos con 8 ministerios manejan 4.000 servicios para el ciudadano. Si aquí existiera interoperabilidad y la cédula de identidad biométrica fuese el eje central, amparado con el sistema de salud, tú tuviese un elemento esencial, porque otro de los problemas de la política pública es la compensación social. Cuando tú tienes un error de cobertura excesiva, como decía Stuart, incluso que Andy Daguaje lo plantea en el artículo de hoy lunes, termina desconfigurando lo que originalmente fue. Entonces se supone que cuando tú haces una política de condicionamiento o de discriminación positiva en cuanto al asistencialismo, es pensando que esa persona se va a insertar en el mercado laboral y otras van a poder recibir. Entonces, fíjate que no es solamente el mercado laboral, es una configuración de unas reformas que tenemos que ver y este es el momento. Y yo creo que está llamada la atención y el continuo debate en medios como este lo que permita es que también la clase política entienda que tiene que basarse en la meritocracia todo lo que se desarrolla en el país. Gracias por haber estado con nosotros, Gracias a ustedes Pablo. por la invitación. Gracias, de verdad, y ojalá que estas palabras no caigan en saco roto, porque aquí el Estado se alimenta precisamente para seguir el clientelismo y Para eso seguir tenemos que tener un defensor del ganando. pueblo. Exactamente. Para llamar continuamente la atención Exactamente. y abocar que todo es Bien. por la sociedad dominicana Así es. y viendo el macro en el Así es. histórico.